Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a tener una reflexión que nos lleva a lo que es la esencia de nuestro servicio a Dios. La esencia del liderazgo y del servicio a Dios. ¿Cómo poder experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida? Demasiado presuntuoso el título, ¿no? Si nosotros pudiéramos experimentar el poder de la resurrección operando en nosotros, experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas, experimentar el poder de Dios en nuestra vida es lo que necesitamos, porque si no vamos a estar haciendo nuestra tarea en fuerzas humanas, lo cual está condenado al fracaso. Fue el poder de la resurrección lo que levantó a la iglesia de ser un grupo de personas temerosas y los convirtió en personas arrojadas. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Bien se ha dicho que muchas personas pueden llegar a dar su vida por una idea equivocada, pero nadie jamás dio su vida por un hecho que sabe que no es verdad. Los cristianos no dieron su vida por una idea, dieron su vida por un hecho histórico y real, que era la resurrección de Cristo. La resurrección fue el tema central de la fe. Pablo dice que si Cristo no resucitó es vana nuestra fe, ¿no? Hoy es un día especial para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros cristianos se empezaron a reunir los días domingos? Sí, en el Imperio Romano el domingo no era feriado. ¿Por qué lo hacían? El domingo, el primer día de la semana, era un día laborable en el Imperio Romano. Y ellos insistieron en separar ese tiempo para adorar a Dios, porque la resurrección de Cristo se había convertido en la fuente de fortaleza para ellos, sabiendo que Cristo estaba vivo. Y ese día era el día de la resurrección. Ustedes saben que en el Imperio Romano, bueno, todos los días como los tenemos nosotros hoy, se los había asignado conforme a la consagración que se hacía de cada día. Por eso el lunes, que era el día de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado de Saturno y el domingo era el día del sol. ¿Saben esto, no? Bueno, aún en inglés todavía la palabra domingo se forma justamente por la palabra día y la palabra sol y la palabra día. Pero por la insistencia de los cristianos en separar este día para el Señor, obviamente por conveniencia en un momento de Constantino, él finalmente admitió llamar al día domingo el día del Señor, Dominis Dies, y de esa palabra Domini, Señor en latín, es de donde viene nuestro término domingo. La resurrección fue tan importante en la predicación apostólica, pero en el ministerio de los apóstoles. Y Pablo en la carta a los Filipenses dice, en el capítulo 3, a los Filipenses, el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de, como dice otra traducción, a fin de experimentar, porque conocer el poder de la resurrección no está hablando de un conocimiento teórico, de llegar a experimentar el poder de la resurrección. Y hay una sola manera, mire a dónde nos va a llevar Pablo, hay una sola manera en que yo puedo experimentar el poder de la resurrección. ¿Y cuándo se operó el poder de la resurrección? Una vez muerto. No hay manera de experimentar el poder de la resurrección si no se pasa por la cruz. Entonces la conclusión lógica de Pablo es esta: llegar a conocer el poder de la resurrección, y miren lo que dice, y la participación de sus padecimientos, llegando como a ser semejante a Jesús. ¿En qué? Él quiere ser semejante a Jesús, no en su predicación, no en su elocuencia, no en su popularidad. Él dice, no, yo anhelo en mi ministerio llegar a ser semejante a Jesús en su unción, en su autoridad, en sus milagros, en su retórica, en su popularidad. No, dice, mire, yo sé que el secreto es este, es llegar a parecerme a Jesús
en su muerte. Y esto tira por tierra todas las pretensiones de los estereotipos de liderazgo que hoy tenemos. El secreto, dice él, es ese. Es llegar a parecernos a Jesús en su muerte. Y bueno, mi tesis es bien sencilla en esta mañana y el desafío es bien concreto y práctico. Y es cómo llegar a parecernos a Jesús en su muerte. Cuando nosotros miramos la muerte de Jesús en la cruz, obviamente lo primero que enfocamos es el sentido salvífico y redentor que la obra de la cruz tiene. Pero hay algo más allí. Y el punto es este, que espero te va a servir para tu liderazgo, para tu servicio, para tu ministerio. Es que en la cruz, aún en su manera de morir, repito, aún en su manera de morir, Jesús nos estaba enseñando cuál debe ser nuestra manera de vivir. Repito, aún en su manera de morir, Jesús nos enseñó no solamente en su vida, sino en su manera de morir, nos enseñó cuál debe ser nuestra manera de vivir para poder servirle, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a trabajar aquí con la pantalla para que ustedes lo sigan. Todos ustedes han leído, han escuchado sermones, hay libros que tratan de las famosas 7 frases de la cruz, ¿no? Las 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Y cada una de ellas yo quisiera esta mañana aplicarlas a nuestro liderazgo, a nuestro servicio, a nuestro ministerio. Y es cómo llegar a ser semejantes a Jesús en su muerte. Pablo dice, llegando a ser semejante a Jesús en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? ¿Y cómo yo puedo ser semejante a Él? En primer lugar, Jesús murió perdonando a otros. Usted vaya poniéndolo así, no lo ponga como en la pantalla, anótelo como se lo digo porque esto es justamente lo que quiero enfatizar. Jesús murió perdonando a otros. La primera frase que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, cuando en la cruz Jesús es puesto y Él no abrió sus labios en el proceso del juicio. Aquel que era la palabra encarnada se volvió silencio frente a los hombres. Cuando todos esperaban que Él argumentara para defenderse, Él enmudeció y no abrió su boca cumpliendo la profecía de Isaías. Y cuando está en la cruz, por fin va a abrir sus labios y va a pronunciar unas palabras. Las primeras palabras que bajan de la cruz. Y no son para pedir justicia, no son para pronunciar un juicio. Son para pedir perdón porque los que están allí no saben lo que están haciendo. Y Él desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted quiere ser semejante a Jesús en su muerte? Va a tener que vivir perdonando a otros. ¿Sabe lo que es el ministerio? ¿Sabe cómo se hace el ministerio? No se puede hacer si no se hace perdonando a otros. Porque el servicio justamente está lleno de experiencias en las que, bueno, dice el apóstol Santiago, todos ofendemos muchas veces. Otros también nos tienen que perdonar a nosotros. Y no hay algo que haya dejado más personas fuera de la carrera en el servicio, y es que han empezado a servir con entusiasmo, han empezado a trabajar, y de pronto alguien los ofendió. Alguien los criticó. Alguien los trató injustamente. Y fue suficiente para que se frustren, se rebelen, empiecen a decir, pero al final acá es lo mismo que lo que me pasaba cuando estaba en el mundo y vengo acá y yo quiero hacerlo mejor y estoy tratando de servir y me surgen situaciones y me critican o hay gente que me dejó de lado, hay incomprensiones. Podríamos agregar tantas cosas. Jesús murió perdonando a otros. Fue la persona que más injustamente fue ofendida. Mire si Pablo, lo que mencionábamos, la situación de Pablo recién, cuando él fue tratado tan injustamente, él, la persona más influyente de la historia de la iglesia, que había fundado tantas iglesias, lo dejaron solo. Cuando le decía recién que empezaron a cuestionar que él no era apóstol, cuando él estaba en Roma, la gente dejó de ir a verlo. Al principio, cuando él llegó a Roma, lo fueron a recibir, era todo una algarabía, era la primera vez que él estaba en Roma.
Dice que fueron hasta el foro de Apio a esperarlo cuando él vino en el buque. Y otros habían ido un poco más allá, hasta un lugar que se llama Las Tres Tabernas. Y era toda una algarabía, y poco a poco lo dejaron de visitar. Y cuando finalmente, posiblemente pasaron 5 o 6 años hasta que él pudo ver al César. Y cuando llegó el momento de su defensa, él escribe a Timoteo, dice, cuando llegó el momento de mi defensa, yo estaba solo. Nadie estuvo conmigo. ¿Y sabe qué? Dice Pablo, Demas me abandonó, bueno, es pasado, Alejandro me ha causado muchos males. ¿Y sabe lo que dice él? Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Hermano, no se puede servir al Señor con resentimientos en el corazón. Uno no puede esperar que el poder del Espíritu Santo, que el poder que operó en la resurrección de Cristo fluya en nuestro ministerio si nosotros hacemos las cosas por resentimiento. Si nos vamos a dedicar a lamentarnos las heridas que nos han causado y las situaciones y vamos a estar continuamente revolviendo el pasado. La raíz de amargura. ¿Cuánta gente se ha quedado en el ministerio, se ha secado en el servicio y está haciendo las cosas en la fuerza humana por no haber perdonado? ¿Cómo se hace el ministerio? Perdonando a otros. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros. Él murió como había vivido, no poniendo las ofensas de las personas en el centro de su vida. Ayer citaba una poesía popular y tal vez podemos mencionar, viene a mi mente hay una poesía, es un tango que habla del rencor y termina diciendo: quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas como abrazado a un rencor. Así es la persona que se aferra a las ofensas que otros le han hecho. A Jesús lo ofendieron sus propios hermanos y él siguió adelante. Si vamos a ser semejantes a Jesús en su muerte, lo primero es aprender a perdonar. En segundo lugar, Jesús murió salvando a otros. La segunda frase de la cruz, Lucas capítulo 23, verso 43. Jesús miró al ladrón que estaba a su lado y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez el momento menos oportuno para ensayar una predicación y tratar de salvar a otra persona. Pero Él está por entrar en la eternidad. Y justo antes de entrar en la eternidad, Él está pensando que hay otro que va a entrar en la eternidad. Y antes de Él irse a la eternidad, había salvado a tantos y salva a uno más. El enfoque del ministerio no solo es perdonar a otros, sino otra de las cosas que sostiene el ministerio es que estamos para alcanzar a otros. Es muy fácil convertir el ministerio en una cuestión de entretenimiento entre nosotros y perder el foco de lo que estamos haciendo. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no es para salvar a otros, para ganar a otros. Jesús murió cumpliendo aquello que Él había hecho toda su vida. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vivió para buscar y salvar y murió haciendo eso, alcanzando a otros. Qué bueno es saber que aquí hay personas que en esto han sido un ejemplo e inspiración para tantos, de que han hecho de su vida el poder alcanzar a otros. Me impactó tremendamente, decía ayer, hoy está todo internet, esto lo pueden, les sugiero que vean este testimonio. Seguro han escuchado de John Harper, este predicador que a los 23 años empezó una iglesia en Londres y 13 años después esta iglesia tenía más de 500 miembros. Fue invitado por Moody a predicar en Chicago. El segundo viaje que él iba a predicar en Chicago iba en el Titanic. Y cuando ocurrió el accidente, John Harper, este pastor y evangelista, ya había enviudado, iba con su niña y encomendó su niña a un tío de él que viajaba. Y él se dedicó
dejó su salvavidas a otras personas y agarrado de un pedazo del barco en la espesura negra del mar helado, a las pocas personas a las que se pudo acercar, predicarles el Evangelio. Me impactó en el Congreso de Ámsterdam en el año 2000 cuando vimos el testimonio de la última persona, y nadie supo de esto hasta 6 meses después en realidad, cuando en una reunión de oración un hombre se paró y dijo, era uno de los sobrevivientes del Titanic, y dijo: yo soy el último que fue salvado por John Harper. Y contó el testimonio. Esto lo pueden rastrear, buscar en internet. Y escuchen lo que él cuenta. Ya es una persona, cuando lo cuenta ya es viejo y ya obviamente ha fallecido. Pero él cuenta cómo en la desesperación que había, alguien se acercó a él y le preguntó: ¿eres salvo? Y dice, y luego las olas lo arrastraron. Y se volvió a acercar mientras él le preguntó a otra persona y yo le grité: yo no soy salvo. Y él me dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y nunca más lo vi. Y con cientos de metros de agua debajo de mis pies, sabiendo que la muerte se me abría en cualquier momento, le entregué mi vida a Jesucristo. Y ese hombre termina diciendo: yo soy la última persona que John Harper salvó antes de ir al cielo. ¡Wow! Se supone que cuando uno está frente a la muerte y uno está en una clínica y uno está en la cruz como Jesús, uno está pensando en uno. Pero Jesús murió salvando a otros. Ojalá que en nuestro servicio no perdamos nunca esto. Porque es fácil, y lo confieso desde mi tarea pastoral, que uno a veces empieza a hacer, y está en una tarea a veces y ejecutivo y de estudiar y encerrado, y cuando tiene una persona al frente y Dios te pone a veces en la situación menos pensada y tal vez menos propicia, pero Dios había diseñado esto. Es muy fácil en el ministerio perder de vista y volvernos insensibles. Miren, en el libro Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que es cartas de un diablo. El diablo viejo le enseña a su sobrino, que es un diablo novato, cómo ser un buen diablo. Y lo va entrenando, ¿no? Entonces, Scrutopo lo va entrenando a Orugario, que es su sobrino, cómo ser un buen diablo. Y le da unos consejos que son, pero diabólicos, en serio, ¿no? Y mire, uno de los consejos que le da, escucha esto si usted quiere ser medio diablito. Dice: mira, vos si querés ser un buen diablo, escucha el consejo que le da. Si vos querés ser un buen diablo, vos tenés que ser bueno con los desconocidos y malo con los conocidos. Escuche la astucia del diablo. Si vos querés ser un buen diablo, vos tenés que ser bueno con los desconocidos, pero malo con los conocidos. ¿Y sabe por qué este es un consejo diabólico? Porque en ese consejo está la semilla de la insensibilidad. Porque uno se vuelve bueno con los conocidos y con eso cauteriza su conciencia de que está siendo malo con los conocidos. Entonces yo oro por los que se pierden en África, porque no los conozco. Soy bueno con ellos. Yo me preocupo por la salvación de los que están en la otra punta del mundo. Y entonces con eso tranquilizo mi conciencia de que tengo un amigo al que nunca le he predicado. Y soy muy sensible y bueno con los conocidos. Y entonces le mandamos ropa a los chicos que están allá en el norte, que no los conocemos. Pero tengo una persona necesitada al lado mío, pero con él soy insensible. Eso es diabólico. Y está en esto la semilla de la insensibilidad, a la que todos nos exponemos en la vorágine de lo cotidiano, y es olvidarnos para qué estamos. Jesús murió perdonando a otros. La primera frase de la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús murió ganando a otros. La segunda frase de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, Jesús murió pensando en otros. O si quiere ponerle, amando a otros. Jesús murió pensando en otros. ¿Se acuerda cuál es la tercera frase de la cruz? Él está en este momento de agonía, las horas pasan y frente a la cruz está María, su madre, y está Juan. Y entonces Jesús mira a Juan y le dice: he ahí tu madre.
Ahora, es increíble que el peso del mundo, que el pecado de la humanidad es cargado sobre Jesucristo, que Él ha sido torturado, lacerado, humillado, y Él podría estar pensando en Él, y Él está pensando, ¿quién va a cuidar a su madre? Oh, Él está pensando en su madre. ¿Y sabe que la esencia del servicio cristiano, sabe cuál es? Es pensar en otros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se acuerda de el fundador del Ejército de Salvación? William Booth. William Booth tenía frases, él decía con pocas cosas, él decía, por ejemplo, los mejores hombres del ejército son mujeres. Hablaba de la importancia que tenían las mujeres en el Ejército de Salvación, ¿no? Y él decía, mis mejores hombres son mujeres, por la fuerza que le ponían las mujeres al ministerio. Y en uno de los congresos anuales que ellos hacían, y cuando William Booth estaba enfermo, le pidieron que él envíe por lo menos una nota. En ese tiempo no había mensajitos, no había mail, no había apenas un telégrafo, y él mandó una nota como consejo y recomendación para direccionar la visión del Ejército de Salvación. Y cuando estaban reunidos los líderes y llegaron con la nota de uno de los, tal vez lo que sería el último consejo de William Booth, que estaba enfermo, postrado, esa nota tenía una sola palabra. Simplemente cuando la abrieron decía otros. El día que nos olvidemos de que estamos acá para mirar afuera y mirar a otros, el día que olvidemos que el servicio es eso, no es usar a la gente para servirnos a nosotros, para lograr un prestigio o un lugar. Jesús dijo, hay una forma muy sencilla de arruinarse la vida, y es pensar en uno mismo. El que vive para sí termina perdiendo su vida, y el que la entrega es el que la gana. Mire usted las personas que vienen a la iglesia. No nosotros, porque nosotros somos líderes, siervos, pero los otros hermanos. No, pero piense en esto. Note usted las personas que siempre se están quejando en la iglesia, que se sienten solas o que nadie los atiende. Usted dígale esto, empieza a mirar alrededor y a servir a otros. Siempre la persona que se siente sola es porque está enfocada. ¿Viene a la iglesia qué? Pensando que me atiendan, que me cuiden, que me llamen, que me pregunten, que me enseñen, que me ministren, que me disipulen, que me. ¿Y sabe qué? Usted le puede dar todo eso y va a estar sola. Jesús dijo, cuando el grano de trigo no cae en la tierra, y si no cae en la tierra y si no muere, dice, queda solo. Si la persona no muere, no renuncia y no se entrega, siempre se va a sentir sola. Pero cuando usted empieza a ver la necesidad alrededor y empieza a servir, se olvida de la soledad, se olvida de usted. Y el servicio es eso. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros, alcanzando a otros y pensando en otros. Vamos a avanzar un poquito más para no detenernos. Cada una de estas frases, les dejo el título, ustedes después la pueden trabajar. Les sugiero algo, a lo mejor no sé si vamos a tener tiempo a hacer un trabajo después con esto, porque cada uno de estos principios en realidad está atacando uno de los vicios del ministerio. El rencor, el resentimiento, entonces es decir, no al resentimiento, es no al egoísmo, no al egocentrismo. Vaya usted si quiere trabajar, después lo puede hacer como ejercicio, pues no sé si lo vamos a tener tiempo de hacer, pero cada uno de estos principios es un antídoto contra aquellos vicios y aquellos pecados que destruyen el ministerio. Así que Jesús vivió, dijimos en primer lugar, murió perdonando a otros, salvando o alcanzando a otros, amando a otros. Cuarto, gracias. Jesús murió necesitando a otros. Ahí está el principio, dejarme ayudar por otros. Si usted lo quiere poner a modo de consejo, Jesús murió necesitando a otros. Y acá está la cuarta frase de la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, usted sabe que en los primeros momentos a él se le da a beber vinagre y era un preparado en realidad que era un poco como un sedante para hacer soportable el sufrimiento de la cruz.
con una hiel que se preparaba, con unas hierbas, y él no lo quiso beber. Pero ahora llega el momento, propio tal vez del tétano que se desata en el cuerpo y de la fiebre, la sequedad en los labios, en el paladar, y él está en la cruz, y él, aquel que le había hablado a la mujer samaritana de que él era el agua de vida, él dice la cuarta frase de la cruz: tengo sed. Y alguien le alcanzó a beber y él se dejó ayudar por otros en la cruz. Que él, el creador de los mares, de los ríos, él que era el agua viva, exprese una necesidad. Él se volvió vulnerable. ¿No empieza así su diálogo con la mujer samaritana? Qué increíble, ¿no? Y es más, le digo, ¿sabe qué? Nosotros, para poder evangelizar a la gente y para acercarnos a la gente, tenemos que volvernos vulnerables con la gente. Jesús, cuando viene la mujer samaritana, bueno, empieza el texto, ¿se acuerda? Dice: Jesús cansado del camino. Hay un escritor latinoamericano que dice: Juan 4 es el encuentro de dos cansados. Él viene cansado del camino, ella está cansada de la vida. Y Jesús no le viene a hablar como nosotros cuando encaramos a una persona para predicar, porque vos necesitas. Jesús habla de su necesidad. Mire el acercamiento vulnerable. Y cuando Él se muestra vulnerable, obviamente esto va a marcar después un progreso. Porque la mujer, primero cuando él le dice: tengo sed, él dice: pero vos siendo judío, cuando la mujer lo ve a él, mira a Jesús y dice: es un judío más. Después que habla un ratito, dice: este es un enviado, me parece que es un profeta, es un mensajero de Dios. Y después termina diciendo: no, este es el Mesías. Así que mire, cuando él se muestra vulnerable, ella cree que está hablando con un judío más. Después se da cuenta que es un enviado de Dios y después se da cuenta que es el Mesías. Nosotros entramos al revés. Pasa el predicador, parece que el Mesías. Nosotros nos acercamos a una persona a hablarle, parece que escuchá que te va a hablar el Mesías. Yo tengo la respuesta para todo. Después que hablamos un ratito, el tipo se da cuenta que ya no somos el Mesías, somos un mensajero nomás. Y después dice: es un judío más como cualquier otro. Todo al revés. Jesús se acerca con humildad. Es decir: dame de beber, yo tengo necesidades. Jesús en la cruz dice: tengo sed. ¿Sabe qué? El ministerio no solamente es perdonar a otros, alcanzar a otros, ayudar a otros. El ministerio es necesitar de otros. No se puede hacer de otra manera. Nos necesitamos. No, ustedes saben esto, tantas veces dicen: no es para llaneros solitarios. Es reconocer. Pablo no tuvo problema estando en la cárcel en Roma. Le escribe a Timoteo y dice: vení a verme. ¿Cuál es el problema de necesitar que un hermano te venga a ver? ¿Cuál es el problema de necesitar el apoyo de un hermano en un momento difícil? Y esto de trabajar en equipo, esto de apoyarnos mutuamente y de necesitar de otros, es justamente lo que fortalece y potencia nuestro servicio. Jesús, el Rey del universo, el Señor de señores, murió necesitando de otros. Así que, ¿se acuerda cómo partimos? Pablo dice: yo quiero ser semejante a Jesús en su muerte. Bueno, ¿usted quiere ser semejante a Jesús en su muerte? Si quiere experimentar el poder de la resurrección, tiene que pasar por la cruz. ¿Y cómo murió Jesús? Jesús murió perdonando a otros. Jesús murió ganando a otros. Jesús murió pensando en otros o amando a otros. Jesús murió necesitando a otros. Próxima frase de la cruz: Jesús murió clamando a Dios. La próxima frase de la cruz, y yo te dice: acá se arruinó el bosquejo porque veníamos todos otros, y acá me sacó por otro lado. Jesús murió clamando a Dios. La próxima frase de la cruz, Mateo 27, verso 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento cuando él siente el desamparo, pero él clama y ora
la palabra de Dios. Es algo interesante en el Evangelio de Lucas, el énfasis que se hace en el ministerio de la oración de Jesús. Hay 19 referencias directas a la oración de Jesús durante su ministerio. Y cómo frente a las decisiones que Él va tomando, frente a circunstancias de la vida, como la muerte de su primo, Juan el Bautista, cómo frente a las presiones y la necesidad de tomar un tiempo, Él se apartaba y Él iba a orar. Y hermano, es que el ministerio no es solamente otros. No es solamente servir a otros, es alcanzar a otros, es ayudar a otros, es juntarnos con otros, es dejarnos ayudar con otros, es perdonar a otros. No recuerde que el ministerio es dependencia de Dios. Y es clamar a Dios. Y es buscar a Dios aún en ese momento cuando Él siente el abandono de su Padre. Y entonces Él clama a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Samuel Chadwick dice, ningún hombre será más grande que su vida de oración. Dios ha concedido a la oración el poder de delimitar su obrar en la vida de una persona. Y entonces nuestro ministerio está condicionado por nuestra vida de oración. Y la verdad, de las tantas cosas que tengo que arrepentirme, y justamente hablamos algo de esto con Gustavo ayer, es haberme a veces incluso enfocado en predicar y preparar un mensaje, estar tan pendiente de los detalles homiléticos de la predicación y no dedicar más tiempo a orar, que es lo que más necesito, que es lo único que me va a sostener, que construir esa relación de comunión, de intimidad con Dios. En un libro sobre la oración del pastor Simbala, él dice que la popularidad de un pastor se mide por la asistencia a la reunión del domingo. Y la popularidad de Jesucristo en una iglesia se mide por la asistencia a la reunión de oración. Y los pastores son más populares que el Señor. Cuando es el momento de orar, cuando es convocar al ayuno, a una vigilia de oración, qué poca respuesta que suele haber. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba buscar al Padre en oración. Y lo hizo todo su ministerio. Y cada una de estas cosas que usted ve en la cruz fueron comunes en su vida. Y Él murió como había vivido, dependiendo de Dios. Y Él ora al Padre. Hay algo más que Él hace en la cruz, y es que Él muere obedeciendo a Dios. La próxima frase de la cruz es esta. Juan 19:30. Cuando Jesús clama diciendo, consumado es. Consumado es. Él no está diciendo consumado estoy. No, está hablando de Él, de su sufrimiento. No está diciendo estoy consumado. Consumado es, ¿qué está diciendo? La obra que me diste que haga, usted sabe lo que significaba esa expresión, tetelestai, esto significa el precio ha sido pagado. La obra que me mandaste a hacer, ¿qué significa? La he cumplido. ¿Sabe cuál es la lectura que en la carta a los Filipenses Pablo hace de esta expresión? Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Que a pesar de la presión, a pesar del sufrimiento, Él no renunció al llamado de Dios sobre su vida. A pesar de todo, Él cumplió lo que Dios le había encomendado que haga. No se puede hacer el ministerio de otra manera, sino es ser obediente. No es lo mismo renunciar que terminar. Jesús no renunció, siguió adelante. No es lo mismo renunciar que decir he terminado. Acostúmbrese a terminar lo que se le encarga. Así Jesús lo hizo. El Padre le encargó. Y a pesar de los problemas, y a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, Él lo cumplió hasta el final. Pablo dice cuando se despide de los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? De ninguna cosa hago caso, Hechos capítulo 20, verso 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que ¿qué? Que acabe la carrera. Y cumpla con el ministerio que el Señor me ha encomendado. Es ser obediente, es cumplir la tarea, es no volvernos atrás.
Hermano, es triste ver la inconstancia y la irresponsabilidad en el servicio y en el ministerio. Cuando sabemos que se nos ha delegado una tarea, que Dios nos da la oportunidad de servir, y si no somos fieles en lo poco, no podemos aspirar a más. Pero sea la tarea que sea la que a usted se le ha encomendado, cúmplala hasta el final. No deje las cosas a media. Va a haber dificultades. Persevere, obedezca. El Padre le encargó una tarea a Jesucristo. Él la cumplió y murió como había vivido. Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Vivió haciendo la voluntad del Padre y murió obedeciendo. Y no entregó su vida hasta no haber dicho: he cumplido. Y Pablo dice: fue obediente hasta la muerte. ¡Wow! ¿Cómo murió Jesús? Como había vivido. Perdonando a otros, ganando a otros, ayudando a otros, pensando en otros, necesitando de otros, dependiendo de Dios, clamando a Dios, obedeciendo a Dios y finalmente confiando en Dios. En la última expresión de la cruz, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque Él sentía el abandono, en ese mismo momento de la cruz, aunque Él siente el abandono del Padre, Él sabe que sus manos todavía están allí. Y Él puede poner su vida en sus manos. Y hermano, a veces cuando la situación es tan difícil, el camino es tan oscuro y la noche se ha cerrado tanto, a veces cuando no parece que no hay respuesta a nuestra oración, a veces cuando las situaciones son contrarias a las promesas de Dios, aun cuando parece que Dios no está, aun cuando no lo ves, y como literalmente ocurría en la cruz, todo se ha vuelto oscuro, el cielo se ha cerrado, dice la Biblia que se oscureció, y aun cuando parece que Dios está ausente, sus manos siguen estando. Y todavía podemos decir: Señor, me encomiendo en tus manos. Y es lo único que vas a tener a veces en el ministerio, es saber que lo único que está ahí, pues no se ve nada, hasta que parece que Dios no está, pero sus manos están. Solemos cantar una canción que dice: aunque mis ojos no te pueden ver, yo sé que estás ahí, Señor. En la enfermedad, en el perder un ser querido, cuando parece que Dios no está, ¿cómo vamos a seguir en esos momentos? ¿Cómo nos vamos a levantar? Lo único es saber que podemos confiar, que sus manos nos pueden sostener. Y Jesús murió confiando en su Padre. A pesar que Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Él dijo: pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermano, y esto es lo que te va a sostener en las crisis del ministerio. ¿Tienen las 7 palabras de la cruz? Recapitulamos. Pablo dijo: yo quiero experimentar el poder de la resurrección, llegando a ser semejante a Jesús en sus milagros, no, en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros, alcanzando o salvando a otros, pensando en otros o ayudando a otros, necesitando a otros, clamando a Dios, orando a Dios, obedeciendo a Dios y confiando en Dios. Mira esto. Las 4 primeras palabras son relaciones horizontales, tienen que ver con otros. Y las últimas 3 tienen que ver con Dios. Ahí está la esencia del ministerio. Y es que todo vuelve a la cruz. Que esencialmente el servicio es nuestra relación con Dios y nuestro servicio y nuestra relación con otros. ¿Acaso en esto se resume la ley, que en sus primeros preceptos habla de nuestra relación con Dios y en sus segundos 5 preceptos habla de nuestra relación con otros? Es que todos los niveles de relaciones están en la cruz. Es nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros, con los que tenemos que perdonar, con los que nos ofenden, con los que necesitamos y con los que nos necesitan. Todo está ahí y todo vuelve ahí. Y no podemos ir nunca más allá de la cruz en el ministerio. ¿Y qué honra puede haber mayor para nosotros que decir: en la cruz está
mi inspiración para el servicio. ¿Puede haber algo más que eso? Yo me emocioné ayer cuando estábamos celebrando el cumpleaños y cuando vi a Miguel que diga algo y cuando él se acercó a la cruz y volvió a ese texto. No sé si hay una mejor manera de explicar lo que significa con Cristo estoy crucificado. Es eso. Es eso. Así que en la cruz de Cristo no solamente nosotros hemos ido a recibir la vida, volvemos cada día a la cruz de Cristo para aprender cómo vivir esa vida. Hay gente que ha ido a la cruz solamente a recibir lo que necesitaba y se fue y nunca más volvió ni siquiera a dar gracia. Vos fuiste un día a la cruz para recibir la vida. Ahora necesitas volver todos los días para aprender cómo vivir esa vida. Y esa vida se va a vivir perdonando a otros, alcanzando a otros, pensando en otros, dejándote ayudar por otros, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios y confiando en Dios, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En una oportunidad, Edwin Miller se encontró con Carlos Wesley. El hermano de John Wesley era un gran escritor de himnos. Para ese momento Carlos Wesley había escrito como 100 himnos ya, más de 100 himnos. Y entonces Carlos Wesley le dijo a Edwin Miller: cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el único que vos escribiste. Miller había escrito un solo himno y Wesley había escrito como 100. Dice: yo cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el que vos escribiste. ¿Y sabes cuál es el himno que había escrito Edwin Miller? Cuando contemplo la cruz sangrienta, donde el Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Y termina ese himno diciendo: ¿y qué podría yo darte a ti a cambio de ese don? Si es todo pobre, si es todo ruin, toma, Señor, mi corazón. Hermano, no puede haber una motivación mayor que esta. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? Nos equivocamos de lado a lado porque generalmente la motivación para el servicio la ponemos en el futuro. ¿Por qué servimos a Dios? Y porque quiero que me vaya bien. ¿Por qué servimos a Dios? Y porque quiero darle ejemplo a mis hijos. ¿Por qué servimos a Dios? Y para que Dios me bendiga. ¿Por qué servimos a Dios? Y para que la iglesia crezca. Y Pablo dice: ninguna de las motivaciones para servir a Dios está en el futuro, todo está en el pasado. Él vuelve a la cruz y dice en Romanos 12: por la misericordia de Dios les ruego que ustedes se entreguen. Es decir, que si lo único, escúchame bien, hermano, si lo único que Dios te fuera a dar en la vida es la cruz de Cristo, si lo único que Jesús hizo por vos fue morir en la cruz y darte la salvación, y de allí en adelante Dios decidiera no darnos más ninguna salvación, si lo único que nos dio es el perdón, sería motivo suficiente para vivir para Él y servirle todos los días. Teresa de Jesús lo puso de esta manera: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, oh Dios. Muéveme el verte en esa cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo malherido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme tu amor en tal manera que aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Sabe qué está diciendo? La cruz es lo único que me puede mover. Hermanos, si no nos mueve la cruz, si nos avergonzamos de la cruz y si no podemos volver cada día a la cruz, no hemos entendido de qué se trata. Si tú vas a la cruz, solamente te puedo prometer dos cosas. Y con esto quiero terminar. Si quieres ser semejante a Jesús en su muerte, y si vas a tomar estos principios, solamente te puedo prometer dos cosas. La primera es que vas a morir. En la cruz es el lugar donde se pierden todos los derechos. Lo primero que se pierde. Y no se puede servir poniendo por delante los derechos. Lo primero que ocurría cuando una persona en la cruz es que esa persona ha perdido todos sus derechos. Y lo primero que te puedo prometer, basado en la palabra de Dios, que va a ocurrir si vas a la cruz, es que vas a morir. Y lo segundo que te puedo decir, basado en la palabra de Dios, es que vas a resucitar a una vida diferente. Es que es ahí, cuando uno muere, que el poder de Dios empieza a obrar.
Y entonces podemos decir con Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oramos al Señor. Qué bueno es, Señor, empezar este domingo volviendo a la cruz y ver allí lo que significa ser semejante a Jesús y ver cómo Él vivió y cómo Él murió. Recordamos lo que dice el apóstol Pedro, que Él padeció dejándonos ejemplo, que aún en su padecimiento Él nos estaba dejando ejemplo para que nosotros sigamos esas pisadas. Y vemos al apóstol Pablo parado frente a la cruz diciendo, yo quiero ser semejante a Jesús en su muerte, porque quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida. Señor, queremos aprender a volver cada día a esa cruz donde recibimos la vida para poder aprender cómo vivir ahora esta vida. Es la cruz de Cristo que pone en evidencia nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra insensibilidad hacia otros, nuestra falta de oración, nuestra falta de obediencia, nuestra falta de fe y de confianza. Por eso venimos, Señor, a pedirte perdón. Entendemos por qué es que tantas veces hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Oh Señor, queremos aprender a ser semejantes a ti. Que podamos decir como el apóstol Pablo, ahora con Cristo estoy crucificado. Y si algo me he de gloriar, no es en lo que pueda hacer, no es en el servicio, no es en el ministerio. Nos hemos de gloriar solamente en la cruz. Hemos de predicar la cruz. Hemos de predicar la reconciliación por la cruz. Hemos de gloriarnos en la cruz. Y hemos de seguir aprendiendo de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, es una honra servirte. Y si lo único que hubiésemos recibido hubiese sido el perdón de nuestras culpas, sería motivo suficiente para vivir no haciendo otra cosa que sirviéndote a ti. Y a pesar de eso nos sigues bendiciendo, nos sigues acompañando, nos sigues sosteniendo. Gracias por tu favor y tu misericordia. Y gracias por este tiempo, Señor, por esta gente hermosa, por su tarea, por su servicio. Señor, imparte con tu Espíritu Santo ánimo, fortaleza en los momentos difíciles. Especialmente oramos por los que están pasando momentos de desalientos. Señor, ayúdanos a servirte con un corazón de gratitud y de integridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Es la esencia de nuestro servicio a Dios. La esencia del liderazgo y del servicio a Dios. ¿Cómo poder experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida? Demasiado presuntuoso el título, ¿no? Si nosotros pudiéramos experimentar el poder de la resurrección operando en nosotros, experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas, experimentar el poder de Dios en nuestra vida es lo que necesitamos, porque si no vamos a estar haciendo nuestra tarea en fuerzas humanas, lo cual está condenado al fracaso. Fue el poder de la resurrección lo que levantó a la iglesia de ser un grupo de personas temerosas y los convirtió en personas arrojadas. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Bien se ha dicho que muchas personas pueden llegar a dar su vida por una idea equivocada, pero nadie jamás dio su vida por un hecho que sabe que no es verdad. Los cristianos no dieron su vida por una idea, dieron su vida por un hecho histórico y real, que era la resurrección de Cristo. La resurrección fue el tema central de la fe. Pablo dice que si Cristo no resucitó es vana nuestra fe, ¿no? Hoy es un día especial para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros cristianos empezaron a reunir los días domingos? Sí, en el Imperio Romano el domingo no era feriado. ¿Por qué lo hacían? El domingo, el primer día de la semana, era un día laborable en el Imperio Romano.
Y ellos insistieron en separar ese tiempo para adorar a Dios, porque la resurrección de Cristo se había convertido en la fuente de fortaleza para ellos, sabiendo que Cristo estaba vivo. Y ese día era el día de la resurrección. Ustedes saben que en el Imperio Romano, bueno, todos los días como los tenemos nosotros hoy, se los había asignado conforme a la consagración que se hacía de cada día. Por eso el lunes, que era el día de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado de Saturno, y el domingo era el día del sol. ¿Saben esto, no? Bueno, aún en inglés todavía la palabra domingo se forma justamente por la palabra día y la palabra sol y la palabra día. Pero por la insistencia de los cristianos en separar este día para el Señor, obviamente por conveniencia en un momento de Constantino, él finalmente admitió llamar al día domingo el día del Señor, Dominis Dies, y de esa palabra Domini, Señor en latín, es de donde viene nuestro término domingo. La resurrección fue tan, fue obediente hasta la muerte. Wow. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo había vivido? Perdonando a otros, ganando a otros, ayudando a otros, pensando en otros, necesitando de otros, dependiendo de Dios, clamando a Dios, obedeciendo a Dios y finalmente confiando en Dios. En la última expresión de la cruz, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque Él sentía el abandono, en ese mismo momento de la cruz, aunque Él siente el abandono del Padre, Él sabe que sus manos todavía están allí. Y Él puede poner su vida en sus manos. Y hermano, a veces cuando la situación es tan difícil, el camino es tan oscuro y la noche se ha cerrado tanto, a veces cuando no parece que no hay respuesta a nuestra oración, a veces cuando las situaciones son contrarias a las promesas de Dios, aun cuando parece que Dios no está, aun cuando no lo ves, y como literalmente ocurría en la cruz, todo se ha vuelto oscuro, el cielo se ha cerrado, dice la Biblia que se oscureció, y aun cuando parece que Dios está ausente, sus manos siguen estando. Y todavía podemos decir: Señor, me encomiendo en tus manos. Y es lo único que vas a tener a veces en el ministerio, es saber que lo único que está ahí, pues no se ve nada, hasta que parece que Dios no está, pero sus manos están. Solemos cantar una canción que dice: aunque mis ojos no te pueden ver, yo sé que estás ahí, Señor. En la enfermedad, en el perder un ser querido, cuando parece que Dios no está, ¿cómo vamos a seguir en esos momentos? ¿Cómo nos vamos a levantar? Lo único es saber que podemos confiar, que sus manos nos pueden sostener. Y Jesús murió confiando en su Padre. A pesar que Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Él dijo: pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermano, y esto es lo que te va a sostener en las crisis del ministerio. ¿Tienen las 7 palabras de la cruz? Recapitulamos. Pablo dijo: yo quiero experimentar el poder de la resurrección, llegando a ser semejante a Jesús en sus milagros, no, en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros, alcanzando o salvando a otros, pensando en otros o ayudando a otros, necesitando a otros, clamando a Dios, orando a Dios, obedeciendo a Dios. ¿Cómo poder experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida? Demasiado presuntuoso el título, ¿no? Si nosotros pudiéramos experimentar el poder de la resurrección operando en nosotros, experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas, experimentar el poder de Dios en nuestra vida es lo que necesitamos, porque si no vamos a estar haciendo nuestra tarea en fuerzas humanas, lo cual está condenado al fracaso. Fue el poder de la resurrección lo que levantó a la iglesia de ser un grupo de personas temerosas
y los convirtió en personas arrojadas. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Bien se ha dicho que muchas personas pueden llegar a dar su vida por una idea equivocada, pero nadie jamás dio su vida por un hecho que sabe que no es verdad. Los cristianos no dieron su vida por una idea, dieron su vida por un hecho histórico y real, que era la resurrección de Cristo. La resurrección fue el tema central de la fe. Pablo dice que si Cristo no resucitó es vana nuestra fe, ¿no? Hoy es un día especial para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros cristianos empezaron a reunir los días domingos? Sí, en el Imperio Romano el domingo no era feriado. ¿Por qué lo hacían? El domingo, el primer día de la semana, era un día laborable en el Imperio Romano. Y ellos insistieron en separar ese tiempo para adorar a Dios, porque la resurrección de Cristo se había convertido en la fuente de fortaleza para ellos, sabiendo que Cristo estaba vivo. Y ese día era el día de la resurrección. Ustedes saben que en el Imperio Romano, bueno, todos los días como los tenemos nosotros hoy, se los había asignado conforme a la consagración que se hacía de cada día. Por eso el lunes, que era el día de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado de Saturno, y el domingo era el día del sol. ¿Saben esto, no? Bueno, aún en inglés todavía la palabra domingo se forma justamente por la palabra día y la palabra sol y la palabra día. Pero por la insistencia de los cristianos en separar este día para el Señor, obviamente por conveniencia en un momento de Constantino, él finalmente admitió llamar al día domingo el día del Señor, Dominis Dies, y de esa palabra Domini, Señor en latín, es de donde viene nuestro término domingo. La resurrección fue tan importante en la predicación apostólica, pero en el ministerio de los apóstoles. Y Pablo en la carta a los Filipenses dice en el capítulo 3 que a pesar de la presión, a pesar del sufrimiento, él no renunció al llamado de Dios sobre su vida. A pesar de todo, él cumplió lo que Dios le había encomendado que haga. No se puede hacer el ministerio de otra manera, sino es ser obediente. No es lo mismo renunciar que terminar. Jesús no renunció, siguió adelante. No es lo mismo renunciar que decir he terminado. Acostúmbrese a terminar lo que se le encarga. Así Jesús lo hizo. El Padre le encargó, y a pesar de los problemas, y a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, él lo cumplió hasta el final. Pablo dice cuando se despide de los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? De ninguna cosa hago caso, Hechos capítulo 20, verso 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que ¿qué? Que acabe la carrera y cumpla con el ministerio que el Señor me ha encomendado. Es ser obediente, es cumplir la tarea, es no volvernos atrás. Hermano, es triste ver la inconstancia y la irresponsabilidad en el servicio y en el ministerio. Cuando sabemos que se nos ha delegado una tarea, que Dios nos da la oportunidad de servir, y si no somos fieles en lo poco, no podemos aspirar a más. Pero sea la tarea que sea la que a usted se le ha encomendado, cúmplala hasta el final. No deje las cosas a media. Va a haber dificultades, persevere, obedezca. El Padre le encargó una tarea a Jesucristo. Él la cumplió y murió como había vivido. Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Vivió haciendo la voluntad del Padre y murió obedeciendo. Y no entregó su vida hasta no haber dicho, he cumplido. Y Pablo dice, fue obediente hasta la muerte. ¡Wow! ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo había vivido? Perdonando a otros, ganando a otros, ayudando a otros, pensando en otros, necesitando de otros, dependiendo de Dios, clamando a Dios, obedeciendo a Dios y finalmente confiando en Dios. En la última expresión de la cruz, cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Aunque él sentía el abandono, en ese mismo momento de la cruz, aunque él siente el abandono del Padre, él sabe que sus manos todavía están allí. Y él puede poner su vida en sus manos. Y hermano, a veces cuando la situación es tan difícil, el camino es tan oscuro y la noche se ha cerrado tanto, a veces cuando no detalles son miléticos de la predicación y no dedicar más tiempo a orar, que es lo que más necesito, que es lo único que me va a sostener, que construir esa relación de comunión, de intimidad con Dios. En un libro sobre la oración del pastor Simbala, él dice que la popularidad de un pastor se mide por la asistencia a la reunión del domingo. Y la popularidad de Jesucristo en una iglesia se mide por la asistencia a la reunión de oración. Y los pastores son más populares que el Señor. Cuando es el momento de orar, cuando es convocar al ayuno, a una vigilia de oración, qué poca respuesta que suele haber. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba buscar al Padre en oración. Y lo hizo todo su ministerio. Y cada una de estas cosas que usted ve en la cruz fueron comunes en su vida. Y Él murió como había vivido, dependiendo de Dios. Y Él ora al Padre. Hay algo más que Él hace en la cruz, y es que Él muere obedeciendo a Dios. La próxima frase de la cruz es esta. Juan 19:30. Cuando Jesús clama diciendo, consumado es. Consumado es. Él no está diciendo consumado estoy. No, está hablando de Él, de su sufrimiento. No está diciendo estoy consumado. Consumado es, ¿qué está diciendo? La obra que me diste que haga, usted sabe lo que significaba esa expresión, tetelestai, esto significa el precio ha sido pagado. La obra que me mandaste a hacer, ¿qué significa? La he cumplido. ¿Sabe cuál es la lectura que en la carta a los Filipenses Pablo hace de esta expresión? Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que a pesar de la presión, a pesar del sufrimiento, Él no renunció al llamado de Dios sobre su vida. A pesar de todo, Él cumplió lo que Dios le había encomendado que haga. No se puede hacer el ministerio de otra manera, sino es ser obediente. No es lo mismo renunciar que terminar. Jesús no renunció, siguió adelante. No es lo mismo renunciar que decir he terminado. Acostúmbrese a terminar lo que se le encarga. Así Jesús lo hizo. El Padre le encargó. Y a pesar de los problemas, y a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, Él lo cumplió hasta el final. Pablo dice cuando se despide de los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? De ninguna cosa hago caso, Hechos capítulo 20, verso 24, ni estimo la frase de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, Jesús murió pensando en otros. O si quiere ponerle, amando a otros. Jesús murió pensando en otros. ¿Se acuerda cuál es la tercera frase de la cruz? Él está en este momento de agonía, las horas pasan y frente a la cruz está María, su madre, y está Juan. Y entonces Jesús mira a Juan y le dice, he ahí tu madre. Ahora, es increíble que el peso del mundo, que el pecado de la humanidad es cargado sobre Jesucristo, que Él ha sido torturado, lacerado, humillado, y Él podría estar pensando en Él, y Él está pensando, ¿quién va a cuidar a su madre? Él está pensando en su madre. ¿Y sabe que la esencia del servicio cristiano, sabe cuál es? Es pensar en otros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se acuerda de el fundador del Ejército de Salvación? William Booth. William Booth tenía frases, él decía con pocas cosas, él decía, por ejemplo, los mejores hombres del ejército son mujeres.
hablaba de la importancia que tenían las mujeres en el ejército de salvación, ¿no? Y él decía, mis mejores hombres son mujeres, por la fuerza que le ponían las mujeres al ministerio. Y en uno de los congresos anuales que ellos hacían, y cuando William Booth estaba enfermo, le pidieron que él envíe por lo menos una nota. En ese tiempo no había mensajitos, no había mail, no había apenas un telégrafo. Y él mandó una nota como consejo y recomendación para direccionar la visión del ejército de salvación. Y cuando estaban reunidos los líderes y llegaron con la nota de uno de los, tal vez lo que sería el último consejo de William Booth, que estaba enfermo, postrado, esa nota tenía una sola palabra. Simplemente cuando la abrieron decía otros. El día que nos olvidemos de que estamos acá para mirar afuera y mirar a otros, el día que olvidemos que el servicio es eso, no es usar a la gente para servirnos a nosotros, para lograr un prestigio o un lugar. Jesús dijo, hay una forma muy sencilla de arruinarse la vida, y es pensar en uno mismo. El que vive para sí termina perdiendo su vida, y el que la entrega es el que la gana. Mire usted las personas que vienen a la iglesia, se ha quedado en el ministerio, se ha secado en el servicio y está haciendo las cosas en la fuerza humana por no haber perdonado. ¿Cómo se hace el ministerio? Perdonando a otros. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros. Él murió como había vivido, no poniendo las ofensas de las personas en el centro de su vida. Ayer citaba una poesía popular, y tal vez podemos mencionar, viene a mi mente hay una poesía, es un tango que habla del rencor, y termina diciendo: quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas como abrazado a un rencor. Así es la persona que se aferra a las ofensas que otros le han hecho. A Jesús lo ofendieron sus propios hermanos y él siguió adelante. Si vamos a ser semejantes a Jesús en su muerte, lo primero es aprender a perdonar. En segundo lugar, Jesús murió salvando a otros. La segunda frase de la cruz, Lucas capítulo 23, verso 43. Jesús miró al ladrón que estaba a su lado y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez el momento menos oportuno para ensayar una predicación y tratar de salvar a otra persona. Pero Él está por entrar en la eternidad. Y justo antes de entrar en la eternidad, Él está pensando que hay otro que va a entrar en la eternidad. Y antes de Él irse a la eternidad, había salvado a tantos y salva a uno más. El enfoque del ministerio no solo es perdonar a otros, sino otra de las cosas que sostiene el ministerio es que estamos para alcanzar a otros. Es muy fácil convertir el ministerio en una cuestión de entretenimiento entre nosotros y perder el foco de lo que estamos haciendo. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no es para salvar a otros, para ganar a otros. Jesús murió cumpliendo aquello que Él había hecho toda su vida. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vivió para buscar y salvar, y murió haciendo eso, alcanzando a otros. Qué bueno es saber que aquí hay personas que en esto han sido un ejemplo e inspiración para tantos, de que han hecho de su vida el poder alcanzar a otros. Me impactó tremendamente. Bueno, decía ayer, hoy está todo internet, esto lo pueden, les sugiero que vean este testimonio. Y agarrado de un pedazo del barco, en la espesura negra del mar helado, a las pocas personas a las que se pudo acercar, predicarles el evangelio. Me impactó en el congreso de Ámsterdam en el año 2000, cuando vimos el testimonio de la última persona, y nadie supo de esto hasta 6 meses después, en realidad, cuando en una reunión de oración un hombre se paró y dijo, era uno de los sobrevivientes del Titanic, y dijo: yo soy el último que fue salvado por John Harper.
y contó el testimonio. Esto lo pueden rastrear, buscar en internet. Y escuchen lo que él cuenta. Ya es una persona, cuando lo cuenta ya es viejo y ya obviamente ha fallecido. Pero él cuenta cómo en la desesperación que había, alguien se acercó a él y le preguntó, ¿eres salvo? Y dice, y luego las olas lo arrastraron. Y se volvió a acercar mientras él le preguntó a otra persona y yo le grité, yo no soy salvo. Y él me dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y nunca más lo vi. Y con cientos de metros de agua debajo de mis pies, sabiendo que la muerte se me abría en cualquier momento, le entregué mi vida a Jesucristo. Y ese hombre termina diciendo, yo soy la última persona que John Harper salvó antes de ir al cielo. ¡Wow! Se supone que cuando uno está frente a la muerte y uno está en una clínica y uno está en la cruz como Jesús, uno está pensando en uno. Pero Jesús murió salvando a otros. Ojalá que en nuestro servicio no perdamos nunca esto. Porque es fácil, y lo confieso desde mi tarea pastoral, que uno a veces empieza a hacer, y está en una tarea a veces y ejecutiva y de estudiar y encerrado, y cuando tiene una persona al frente y Dios te pone a veces en la situación menos pensada y tal vez menos propicia, pero Dios había diseñado esto. Es muy fácil en el ministerio perder de vista y volvernos insensibles. Miren, en el libro Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que es Cartas de un diablo, el diablo viejo le enseña a su sobrino, que es un diablo novato, cómo ser un buen diablo. Y lo va entrenando, ¿no? Entonces, Scrutopo lo va entrenando a Orugario, que es su sobrino, cómo ser un buen diablo. Y le da unos consejos que son, pero diabólicos, en serio, ¿no? Y mire, uno de los consejos que le da, escuche esto si usted quiere ser medio diablito. Dice, mira, vos si querés ser un buen diablo, escuche el consejo que le da. Si vos querés ser un buen diablo, vos tenés que ser bueno con los desconocidos y malo con los conocidos. Escuche la astucia del diablo. Si vos querés... ¿Y qué honra puede haber mayor para nosotros que decir, en la cruz está mi inspiración para el servicio? ¿Puede haber algo más que eso? Yo me emocioné ayer cuando estábamos celebrando el cumpleaños y cuando vi a Miguel que diga algo y cuando él se acercó a la cruz y volvió a ese texto. No sé si hay una mejor manera de explicar lo que significa con Cristo estoy crucificado. Es eso. Es eso. Así que en la cruz de Cristo no solamente nosotros hemos ido a recibir la vida, volvemos cada día a la cruz de Cristo para aprender cómo vivir esa vida. Hay gente que ha ido a la cruz solamente a recibir lo que necesitaba y se fue y nunca más volvió ni siquiera a dar gracia. Vos fuiste un día a la cruz para recibir la vida. Ahora necesitas volver todos los días para aprender cómo vivir esa vida. Y esa vida se va a vivir perdonando a otros, alcanzando a otros, pensando en otros, dejándote ayudar por otros, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios y confiando en Dios, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En una oportunidad, Edwin Miller se encontró con Carlos Wesley. El hermano de John Wesley era un gran escritor de himnos. Para ese momento Carlos Wesley había escrito como 100 himnos ya, más de 100 himnos. Y entonces Carlos Wesley le dijo a Edwin Miller, cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el único que vos escribiste. Miller había escrito un solo himno y Wesley había escrito como 100. Dice, yo cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el que vos escribiste. ¿Y sabes cuál es el himno que había escrito Edwin Miller? Cuando contemplo la cruz sangrienta, donde el Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Y termina ese himno diciendo, ¿y qué podría yo darte a ti a cambio de ese don? Si es todo pobre, si es todo ruin, toma, Señor, mi corazón. Hermano, no puede haber una motivación mayor que esta. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? Nos equivocamos de lado a lado porque generalmente la motivación para el servicio la ponemos en el futuro. ¿Por qué servimos a Dios? Y porque quiero que me vaya bien.
¿Por qué servimos a Dios? Y porque quiero darle ejemplo a mis hijos. ¿Por qué servimos a Dios? Y para que Dios me bendiga. ¿Por qué servimos a Dios? Y para que la iglesia crezca. Y Pablo dice, ninguna de las motivaciones para servir a Dios está en el futuro. Todo está en el pasado. Él vuelve a la cruz y dice en Romanos 12, por la misericordia de Dios, les ruego que ustedes se entreguen. Es decir, que si lo único, escúchame bien, hermano, si lo único que Dios te fuera a dar en la vida es la cruz de Cristo, si lo único que Jesús hizo por vos fue morir en la cruz y darte la salvación, y de allí en adelante Dios decidiera no darnos más, obedeciendo a Dios y confiando en Dios. Mira esto. Las cuatro primeras palabras son relaciones horizontales, tienen que ver con otros. Y las últimas tres tienen que ver con Dios. Ahí está la esencia del ministerio. Y es que todo vuelve a la cruz. Que esencialmente el servicio es nuestra relación con Dios y nuestro servicio y nuestra relación con otros. ¿Acaso en esto se resume la ley? Que en sus primeros preceptos habla de nuestra relación con Dios y en sus segundos 5 preceptos habla de nuestra relación con otros. Es que todos los niveles de relaciones están en la cruz. Es nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros, con los que tenemos que perdonar, con los que nos ofenden, con los que necesitamos y con los que nos necesitan. Todo está ahí y todo vuelve ahí. Y no podemos ir nunca más allá de la cruz en el ministerio. ¿Y qué honra puede haber mayor para nosotros que decir, en la cruz está mi inspiración para el servicio? ¿Puede haber algo más que eso? Yo me emocioné ayer cuando estábamos celebrando el cumpleaños y cuando vi a Miguel que diga algo y cuando él se acercó a la cruz y volvió a ese texto. No sé si hay una mejor manera de explicar lo que significa con Cristo estoy crucificado. Es eso. Es eso. Así que en la cruz de Cristo no solamente nosotros hemos ido a recibir la vida, volvemos cada día a la cruz de Cristo para aprender cómo vivir esa vida. Hay gente que ha ido a la cruz solamente a recibir lo que necesitaba y se fue y nunca más volvió ni siquiera a dar gracia. Vos fuiste un día a la cruz para recibir la vida. Ahora necesitas volver todos los días para aprender cómo vivir esa vida. Y esa vida se va a vivir perdonando a otros, alcanzando a otros, pensando en otros, dejándote ayudar por otros, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios y confiando en Dios, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En una oportunidad, Edwin Miller se encontró con Carlos Wesley, el hermano de John Wesley, era un gran escritor de himnos. Para ese momento Carlos Wesley había escrito como 100 himnos ya, más de 100 himnos. Y entonces, Carlos Wesley le dijo a Edwin Miller, cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el único que vos escribiste. Miller había escrito un solo himno, igual le había escrito como 100. Dice, yo cambiaría los 100 himnos que yo escribí por el que vos escribiste. ¿Y sabes cuál es el himno que había escrito Edwin Miller? Cuando contemplo la cruz sangrienta, donde el Rey de Gloria padeció, riquezas quiero despreciar. Dios aún en ese momento cuando Él siente el abandono de su Padre, y entonces Él clama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Samuel Chadwick dice, ningún hombre será más grande que su vida de oración. Dios ha concedido a la oración el poder de delimitar su obrar en la vida de una persona. Y entonces nuestro ministerio está condicionado por nuestra vida de oración. Y la verdad, de las tantas cosas que tengo que arrepentirme, y justamente hablábamos algo de esto con Gustavo ayer, es haberme a veces incluso enfocado en predicar y preparar un mensaje, estar tan pendiente de los detalles homiléticos de la predicación y no dedicar más tiempo a orar, que es lo que más necesito, que es lo único que me va a sostener, que construir esa relación de comunión, de intimidad con Dios. En un libro sobre la oración del pastor Simbala, él dice que la popularidad de un pastor se mide por la asistencia a la reunión del domingo.
Y la popularidad de Jesucristo en una iglesia se mide por la asistencia a la reunión de oración. Y los pastores son más populares que el Señor. Cuando es el momento de orar, cuando es convocar al ayuno, a una vigilia de oración, qué poca respuesta que suele haber. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba buscar al Padre en oración. Y lo hizo todo su ministerio. Y cada una de estas cosas que usted ve en la cruz fueron comunes en su vida. Y Él murió como había vivido, dependiendo de Dios. Y Él ora al Padre. Hay algo más que Él hace en la cruz, y es que Él muere obedeciendo a Dios. La próxima frase de la cruz es esta. Juan 19:30. Cuando Jesús clama diciendo, consumado es. Consumado es. Él no está diciendo consumado estoy. No, está hablando de Él, de su sufrimiento. No está diciendo estoy consumado. Consumado es, ¿qué está diciendo? La obra que me diste que haga, usted sabe lo que significaba esa expresión, tetelestai. Esto significa el precio ha sido pagado. La obra que me mandaste a hacer, ¿qué significa? La he cumplido. ¿Sabe cuál es la lectura que en la carta a los Filipenses Pablo hace de esta expresión? Dice que Cristo fue obediente